Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvisesa Sunyavadi Pasatya Deshatari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama. Bueno, Hare Krishna reiterado. Ayer estaba explicando que para la tradición Vaishnava se conmemoraba un aniversario más de la aparición del Señor Krishna en esta tierra, hace un poco más de 5000 años, en la festividad conocida como Janmashtami. Y siempre explico para la tradición Vaishnava porque, bueno, es una actividad importante para aquellos que tienen cierta identificación con Krishna, así como lo es la Navidad para los cristianos o otro tipo de festividades para otro tipo de tradiciones. Entonces hoy se está celebrando un aniversario más del nacimiento de Srila Prabhupada, el fundador del movimiento para la conciencia de Krishna o el movimiento de conciencia de Krishna, gracias al cual tenemos este Bhagavad Gita tal como es, o sea, con los comentarios de Srila Prabhupada, así como tantos otros libros. Y gracias a que también la tradición Vaishnava y el conocimiento de la misma se ha expandido por todo el mundo. Entonces, bueno, en el caso mío, que por ejemplo que formo parte de ese enfoque o de esa práctica, es un día importante porque me hace recordar de manera especial a Prabhupada. O sea, es el maestro de mi maestro. Srila Prabhupada lo tengo como mi abuelo espiritual. Hay algo importante y significativo. Las tradiciones que uno pueda seguir o no son electivas y no necesariamente las personas necesitan seguir la misma tradición. O sea, la tradición es un modo específico de transitar o abordar algo. Y entonces cada persona, desde su propia condición, tradición, experiencia de vida, va entrando o cambiando o modificando las tradiciones. Aún así, hay un punto específico. O sea, se supone que toda tradición, hablo del camino espiritual ya, toda tradición deba de una manera u otra, de acuerdo a la época en la cual surgió, a la personalidad que la instituyó o la creó, deba encaminarnos hacia crear las condiciones ideales, o sea, debe alistarnos, debe ayudarnos a acercarnos a Dios. Esa es la finalidad de la tradición. Sabemos que por interpretaciones superficiales y dogmáticas de la mayoría de los practicantes, se han creado barreras entre tradiciones, conflictos que van desde conflictos interpersonales hasta grandes guerras, odios entre tradiciones. A pesar de las tantas malas prácticas que muchos practicantes de tradiciones han hecho en nombre de la tradición y le han dado, por tanto, una fama mala a dicha tradición. En nombre de todas las tradiciones se han hecho diferentes barbaridades. No hay una tradición que esté libre de barbaridades, no por la tradición en sí, sino por practicantes que, sin comprenderla correctamente, sin vivir el espíritu original de la tradición, han comenzado a comportarse de acuerdo a su propia interpretación. O sea, se han ido del camino de la tradición. Por eso es que el Señor Krishna explica en el Bhagavad Gita que cada cierto tiempo el mensaje se pierde y es necesario restablecerlo. Y por eso entonces aparecen ciertas personalidades con cualidades específicas que tienen la capacidad de volver a restablecer el mensaje original de la manera más conveniente y sabia para la época y el público en cuestión al que se refiere. Entonces, en el caso de los practicantes no, aquellas personas que de una forma u otra siguen el mensaje dejado por Srila Prabhupada, se identifican con sus libros, entonces hoy simplemente le dedica un momento a él, le dedica un pensamiento especial de agradecimiento porque con 69 años se embarcó desde India solo, prácticamente sin dinero,
mayor, ya su salud no estaba bien, se embarcó en un barco de carga allá en la bodega, dormía en la bodega, en un viaje largo de aquella época, no era un avión, era un barco, para llegar a Norteamérica, a los Estados Unidos, por una simple razón. Prabhupada no quería venir a Estados Unidos. Prabhupada era de la India, se sentía bien en la India, había nacido en la India, había crecido en la India, su cultura era de la India. Y ahí estaba todo, ahí estaba Vrindavan, ahí estaba Mayapur, o sea, estaban los poblados sagrados que él amaba, los templos, la tierra donde apareció el Señor Krishna en su momento. Entonces eso quiere decir que no había un motivo de disfrute o logro personal, individual, que haya movido a Srila Prabhupada a dejar todo aquello para venir a Estados Unidos. Tampoco quería eso del famoso sueño americano, ni cambiar de vida, ni la famosa prosperidad que todo el mundo busca. ¿Por qué vino Prabhupada entonces a Estados Unidos bajo esas condiciones? Una tierra donde no eran vegetarianos, donde en ese momento estaba lleno de la cultura hippie, donde todo se estaba revolviendo, en un momento tan convulso para el mundo, teníamos a Vietnam prácticamente allí la guerra, el mundo se estaba preguntando muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso Srila Prabhupada? Srila Prabhupada simplemente hizo eso para llevar a cabo el pedido de su maestro espiritual, su divina gracia Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, conocido como la enciclopedia viviente, fue un defensor y practicante a ultranza, era muy directo, de el Bhakti, según lo enseñado por el señor Chaitanya. Y entonces él, desde una comprensión fenomenal y desde una pureza extraordinaria, se encargó de restablecer y defender la correcta línea del mensaje de Chaitanya. Entonces cuando él vio a Srila Prabhupada por primera vez, que no se llamaba Prabhupada, Prabhupada es como un título, por ejemplo, así como doctor, maestro, marqués, rey, conde, Prabhupada es un título específico que te conceden por cierta categoría en el conocimiento y la comprensión del Bhakti. Cuando él vio a ese muchacho por primera vez, comprendió enseguida que era un muchacho inteligente, que era un devoto puro en su corazón, y que por tanto lo único que necesitaba era ser estimulado para que saliera de los enredos en los cuales estaba metido. Y entonces él le dijo, tú pareces un joven inteligente, ¿por qué no te dedicas a predicar este mensaje en lengua inglesa, en los países de lengua inglesa? Prabhupada en ese momento no entendió porque él ni siquiera era discípulo de Bhaktisiddhanta. Bhaktisiddhanta se lo dijo porque Bhaktisiddhanta sí son los maestros grandes, ya sabía lo que había dentro de Prabhupada y entonces él fue simplemente preparando el camino. A su debido tiempo, después de Prabhupada asistir a diferentes clases y conferencias de Bhaktisiddhanta, comprendió que Bhaktisiddhanta tenía una potencia espiritual muy grande. Prabhupada comprendió que los argumentos, la manera en que los explicaba eran fabulosos y eran perfectos, eran completamente espirituales. Y entonces Prabhupada decidió pedir iniciación a Bhaktisiddhanta. A veces las personas tienen prisa en este proceso de la iniciación, casi siempre por un embullo o a veces por una emoción pasajera, y quieren iniciarse ya, y conocieron a alguien y quieren iniciarse, y conocieron a otro y quieren iniciarse, y conocieron a otro y quieren bautizarse, y conocieron, o sea, quieren hacer, porque a veces las personas piensan que al hacer eso reciben una experiencia mística y ven cosas y comienzan a hacer milagros. A veces tenemos la tendencia esa de un enfoque muy fantasioso de estos procesos a los que llamamos espiritualidad. Prabhupada conoció a quien sería después su maestro espiritual sobre los 22 años aproximadamente. Fue la primera vez que lo vio y escuchó un poco sobre su prédica. ¿Saben a qué edad se inició Prabhupada? Prabhupada se inició a los 36 años. Pasaron 14 años aproximadamente para que Prabhupada tomara la decisión seria por comprensión profunda, por convencimiento, ya que no le quedara ninguna duda. Él sabía que eso era lo que él quería, sabía que quería a esa persona como su maestro y entonces tomó la decisión de pedir iniciación, de incorporarse en serio a la tradición Vaishnava. Venía de una familia Vaishnava, pero él se había apartado. Prabhupada
Cuando pequeño tenía sus propias deidades, su padre se las regaló como todos los padres en India, o sea, los Vaishnavas, o sea, así como usted se ríe en una familia católica, por ejemplo, y su abuela o su mamá le regala una estampita de una virgen, o del Señor crucificado, o de no sé quién, o de San Judas Tadeo, ¿verdad? O sea, es la tradición. Pero eso que se transmite por tradición no siempre coincide con el gusto en ese momento de ese a quien se lo quieren transmitir. Entonces, Prabhupada, a su debido tiempo, cuando estaba estudiando ya en la escuela, que era un poquito más grande, los nuevos estudios, los nuevos conocimientos, los nuevos enfoques, el movimiento de liberación nacional liderado por Gandhi, que estudiaba en la misma escuela que él, Prabhupada guardó las deidades en un cajón. O sea, Prabhupada dejó la práctica aparentemente y se fue detrás de lo que él consideraba lo más urgente en ese momento, a luchar por la liberación de la India. La India estaba colonizada entonces por los indios. Y entonces ya su práctica espiritual quedó a un lado. Pero allá dentro en el corazón estaba el devoto. Ahora estaba dormido el devoto, pero estaba allí, nunca muere. A su debido tiempo ocurre entonces el encuentro con Bhaktisiddhanta. Hablo a los varios años. Y después fíjense cuánto tiempo pasa antes que él esté seguro de que de verdad desea iniciación. Prabhupada no se inicia por moda, no se inicia por embudo, no se inicia por emoción, por tendencia. Prabhupada se inicia por convencimiento propio. Ni siquiera porque lo convencieron, nadie lo convenció. Él siguió su propio proceso comprensivo. Escuchaba a Bhaktisiddhanta, le hacía preguntas, veía que era serio, que tenía argumentos sólidos, le hacía más preguntas, veía que tenía argumentos sólidos. O sea, cuando despejó todas sus dudas, entonces digo, perfecto, no tengo ninguna duda de que quiero continuar hacia esa meta. Y entonces, por favor, instruyan, yo quiero ser su discípulo. Entonces, Bhaktisiddhanta le da la iniciación. Más adelante, Bhaktisiddhanta, ya siendo su maestro, le dice a Prabhupada, le dice la misma idea de que cuando le sea posible, por favor, comprenda bien el mensaje. Eso es importante. Comprende bien el mensaje y después predícalo en inglés. ¿Por qué no le dijo predícalo en inglés? ¿Por qué le tuvo que decir comprende bien el mensaje? Porque si usted intenta transmitirle a alguien algo que usted ha entendido muy superficialmente, ahí es donde empieza a perderse el mensaje. Se distorsiona el mensaje. A veces tenemos la tendencia, es normal, de que entras a un camino aparentemente nuevo y ya quieres decirle a todo el mundo, mira, leí esto y esto es esto. Incluso discutes con las personas para implantarle tu nueva comprensión, que es muy básica, rudimentaria y elementaria. Es lo natural, pero uno debe superar esa etapa y darse cuenta que necesita apropiarse primero bien de la comprensión. Uno necesita recorrer primero uno el camino y entonces después, desde la experiencia propia, entonces puede ya desde esa comprensión llevárselo a otra persona, si es necesario. Entonces, Prabhupada también consideró esa idea por mucho tiempo, se le quedó ahí guardada. Él no la ejecutó en ese momento, se quedó ahí guardada en su corazón. Bhaktisiddhanta también le dijo antes de morir, si un día tienes dinero, dedícate a imprimir libros, porque los libros pueden llegar allí donde tú no puedes llegar. O sea, cuando uno distribuye un libro, ese libro va y yo lo cojo, no me interesa, lo dejo en mi casa en un rincón, y va y alguien de mi casa lo toma, o va y alguien después en el futuro, un bisnieto, lo encuentra y lo toma y lo lee y le interesa. O usted distribuye el libro y pueden llegar a un hospital, a una cárcel, a un lugar donde no se puede tener acceso libremente. O sea, por eso esas dos misiones se quedaron en el corazón de Prabhupada. Prabhupada después hizo, o sea, a su debido tiempo, bueno, abandonó la vida familiar, se fue a vivir a un templo, comenzó a centrarse en su práctica nada más, en su práctica de Bhakti. Trató de iniciar como una especie de un periódico que se llamaba De Vuelta al Supremo. Todo esto con sus propios esfuerzos, solo pidiendo limosna, haciendo esto. Ya era mayor, ya a veces se desmayaba en la calle de tanto sol. Y a su debido tiempo, después tomó sannyasa, o sea, orden de renuncia. Todo lo hizo muy lento, cuando ya estaba convencido por su propia comprensión. Y después a su debido tiempo, bueno, supo que era el momento. Tenía que venir a Occidente y entonces hizo lo posible y hizo. Entonces Prabhupada llega en 1965, en 1966 se funda la Sociedad para la Conciencia de Krishna, conocida como ISKCON, las siglas ISKCON. ISKCON es como un intento de Prabhupada de formalizar algo, un proyecto que ya tenía desde antes.
y entonces después bajo ese nombre empiezan a predicar en diferentes lugares. Y así, o sea, Srila Prabhupada dedicó entonces la mayoría de su tiempo después a transcribir libros, seleccionó los más importantes, los imprescindibles, para que sus discípulos no se confundieran. Es muy fácil confundirse en el sendero espiritual. Cuando uno trata de estudiar los Vedas, es muy fácil confundirse. Entonces él fue seleccionando lo imprescindible, fue traduciendo y comentando, traduciendo y comentando. Ya había traducido los 2 primeros cantos del Srimad Bhagavatam estando en India. Después acá terminó de traducir hasta el canto 10 porque ya murió, no le dio tiempo el 11 y el 12. Lo tradujeron otros discípulos de él, encargados de esa tarea. Y así hizo con el Bhagavad Gita y así hizo con otros libros más. Entonces él insistía a sus discípulos: lean mi libro, ahí tienen toda la información, por favor, ahí tienen mi guía, dediquen diariamente al menos 1 hora de lectura. Él los instruía, pero a la par de que practique el servicio devocional. O sea, el Bhakti Yoga no se puede comprender si usted a la vez no va ejercitándose en el servicio devocional bajo una guía apropiada. Servicio devocional no significa servicio devocional como yo entienda o lo que yo entienda por servicio devocional. Significa ir al entrenador, ir a una guía apropiada que me oriente conforme a mis cualidades, específicamente cómo debo de ir procediendo, y yo dedicarme a eso con todo mi empeño y disciplina, sin cuestionar mucho. Claro, a no ser que la orden sea alocada y no tenga fundamento escritura. Ahí sí puedo cuestionar e incluso mudarme de maestro. Las escrituras autorizan a dejar un maestro cuando la conducta o la enseñanza de ese maestro contradice o se aparta de la enseñanza de los maestros anteriores o de la enseñanza nuclear de la escritura sagrada. Entonces yo tengo todo el derecho a abandonar ese maestro y buscar otro. De lo contrario, por el simple hecho de que yo por capricho quiera hacerlo, no es lo aconsejable. Entonces, después de haber mencionado a Srila Prabhupada debido a su aniversario o a su cumpleaños, voy a leer el texto número 8 y el texto número 9 del capítulo 6 de la Bhagavad Gita, que vamos a recordar se llama Dhyana Yoga o el yoga de la meditación. ¿Qué significa esto de Dhyana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga? Todos tienen al final la palabra yoga. O sea, eso quiere decir el encuentro o el reencuentro con Dios, pero a través de Dhyana, a través del camino de la meditación, Karma, a través del camino de la actividad prescrita, Bhakti, a través del servicio devocional, así. O sea, tal cosa es yoga. A veces, en las nuevas tendencias de yoga que se han creado, que se siguen creando, de hecho, últimamente he visto unas cuantas, de hecho, he visto hasta competencias de yoga acrobático, esas cosas así. El término yoga ahí detrás no está correctamente empleado, porque esa práctica en específico, si esas prácticas no buscan ningún reencuentro con Dios, lo único que buscan es algo físico, algo de malabarismo, algo que sea deslumbrante desde el punto de vista de la gimnástica e incluso hasta de la mente. Pero no buscan para nada, de hecho no les interesa la parte espiritual o de Dios, pero aún así le ponen detrás el término yoga. Eso, desde el punto de vista de la escritura autorizada, no es correcto. Pero bueno, no es mi papel meterme en eso. El texto número 8 dice: se dice que una persona está establecida en la comprensión del ser y se le da el nombre de yogi o místico cuando ella se encuentra plenamente satisfecha en virtud del conocimiento y la comprensión que ha adquirido. Esa persona está situada en la trascendencia y es autocontrolada. Ella ve todo igual, ya sean guijarros, piedras u oro. Y el texto 9 dice: se dice que una persona está aún más adelantada cuando ve a todo el mundo con igualdad de ánimo, es decir, a los honestos bienquerientes, a los afectuosos benefactores, a las personas neutrales, a los mediadores, a los envidiosos, a los amigos y a los enemigos, y a los piadosos y a los pecadores. Evidentemente habla del desarrollo de una visión de igualdad, pero esa visión de igualdad basada en la comprensión, no por simplemente identificación,
sino comprenda. Llega a comprender que todo es igual. Vamos a ver qué comenta Srila Prabhupada en el texto número 8. Voy a leerlo y en algún momento quizás me detenga y explico algo si es pertinente. Prabhupada dice en el significado del texto 8. Vamos a recordar, voy a repetir que el texto número 8 se dice que una persona está establecida en la comprensión del ser y se le da el nombre de yogi o místico, cuando ella se encuentra plenamente satisfecha en virtud del conocimiento y la comprensión que ha adquirido. Esa persona está situada en la trascendencia y es autocontrolada. Ella ve todo igual, ya sean guijarros, o sea, piedras del río, piedras comunes u oro. Antes de leer la traducción o el significado de Prabhupada, vamos a algo importante. Aquí cuando uno lee el texto en sánscrito, se va a encontrar con dos palabras parecidas, pero que son muy diferentes, que es la palabra jnana y la palabra vijnana. La palabra jnana significa conocimiento, pero significa conocimiento que tú adquieres a través del estudio, o sea, información que tú simplemente tomas. La palabra vijnana significa conocimiento que se deriva de un proceso de comprensión. Ya tú no solo tomaste la información, sino que la procesaste, la incorporaste y llegaste a su debido tiempo a una comprensión, una convicción interna. Tú mismo llegaste a la conclusión. O sea, no es por simple reproducción. Hay un proceso comprensivo. Y hay otra palabra que es ajnana, que significa lo contrario, significa ignorancia, o sea, ausencia de conocimiento. Entonces, en este verso, Krishna menciona las dos palabras, jnana y vijnana. O sea, menciona al conocimiento y a la comprensión. Él dice, cuando ella se encuentra plenamente satisfecha en virtud del conocimiento y la comprensión. ¿Por qué Krishna no dice solo del conocimiento? Porque es necesario también la comprensión. Es la comprensión quien te lleva a la conclusión determinante, a la convicción, y en virtud de esa convicción usted va a actuar y va a dejar que su vida se proyecte de una manera u otra, de manera natural y espontánea. Prabhupada dice, el conocimiento libresco de los libros, sin la plena comprensión de la verdad suprema, es completamente inútil. Eso se señala de la siguiente manera en el Bhakti Rasamrita Sindhu o el Néctar de la Devoción, canto 1, capítulo 2, verso 234, se dice: nadie puede entender la naturaleza trascendental del nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Sri Krishna a través de los sentidos contaminados por lo material. Solo cuando uno se satura espiritualmente mediante el servicio trascendental que le presta al Señor, se le revelan el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos trascendentales del Señor. Por eso es que normalmente el impersonalista no puede concebir en su mente que Dios pueda tener forma, cualidades, realizar actividades. O sea, él llega hasta la comprensión del Brahman impersonal. Él no puede continuar hasta allá porque trascender el Brahman personal no es posible solamente por la especulación mental o el análisis filosófico. Tienes que comenzar servicio devocional. Si usted no se instruye en la práctica del servicio devocional, Krishna nunca se le revela. Usted simplemente se queda deslumbrado en el resplandor del Señor Supremo, o sea, en el Brahman. Prabhupada continúa. Este Bhagavad Gita constituye la ciencia del proceso de conciencia de Krishna. Nadie puede volverse consciente de Krishna o de Dios mediante la simple erudición mundana. Uno debe ser lo suficientemente afortunado como para poder relacionarse con una persona que tenga la conciencia pura. Porque una persona consciente de Dios tiene conocimiento que es conocimiento revelado y no simplemente aprendido. Ese conocimiento ocurre por la gracia de Krishna, por la gracia del Señor Supremo, debido a que está satisfecha esa persona
en el servicio devocional puro. Cuando un practicante del servicio devocional ya logra desarrollar un gusto profundo, muy sabroso en la práctica del servicio devocional, entonces en virtud de ese gusto, de ese disfrute que está obteniendo internamente, va comprendiendo. El Señor Supremo explica en el Bhagavad Gita: yo mismo en persona le voy revelando desde su corazón el conocimiento. Usted puede leer los libros sagrados, pero a no ser que usted se entregue al servicio devocional, usted nunca va a poder comprender la profundidad del mensaje. Usted se va a quedar con lo que su mente o lo que otros le digan sobre sus textos. Prabhupada continúa: mediante el conocimiento revelado, uno se vuelve perfecto. ¿Qué quiere decir esto de perfecto? Significa que uno se establece en su posición original. Uno ve las cosas tal y como son. Con el conocimiento trascendental, uno puede permanecer firme en sus convicciones, pero con el mero conocimiento académico, las aparentes contradicciones pueden engañarlo y confundirlo a uno fácilmente. Cuando usted llega a un proceso de comprensión por usted mismo, después de estudiar, y se demora tiempo, no importa, hasta que usted logra comprender de qué se trataba tal asunto. Cuando usted lo logra comprender, usted se convence, usted queda completamente convencido y las dudas desaparecen para siempre. Por eso se dice que con el conocimiento trascendental uno puede permanecer firme en sus convicciones. Al contrario que cuando usted logra reproducir algo de manera mecánica. Cuando usted trata de reproducir algo de manera mecánica, incluso lo predica, usted de vez en cuando va a sentir confusión. Porque frente a una pregunta que no le han hecho nunca y que usted no ha leído su respuesta, entonces usted se va a confundir, va a entrar en contradicción. Porque usted está tratando de enseñar algo que usted mismo no ha comprendido, que usted simplemente ha aprendido de memoria. Por eso es necesario la comprensión. Entonces, cuando usted anda así, con ese conocimiento teórico solamente, usted simplemente cae en las contradicciones de la mente constantemente. Y si se vuelve todo se vuelve muy difícil, muy engorroso. Prabhupada continúa diciendo: quien es en verdad autocontrolada es el alma iluminada. O sea, solamente alguien que ha comprendido puede ser autorregulado por naturaleza. De lo contrario, tienes que hacer un esfuerzo muy grande para estar siempre reprimiendo esto, reprimiendo aquello. Es muy trabajoso. Porque está entregada a Dios. Ella es trascendental, porque no tiene nada que ver con la erudición mundana. Para ella, la erudición o sabiduría mundana y la especulación filosófica y mental, que puede que para otros sean como el oro, pues para ella, el alma liberada, ese tipo de conocimiento no tiene más valor que los guijarros o las piedras. Así termina el comentario de Srila Prabhupada. En virtud de la comprensión es que realmente podemos lograrlo todo. Es necesario vivir el proceso de comprensión. Es necesario pasar de la especulación mental, del estudio filosófico, a la comprensión vivencial. Usted tiene que ir experimentando lo que significa espiritualidad. Usted tiene que ir sintiendo el verdadero significado de las palabras de Krishna en el Bhagavad Gita. No se trata de estudiar las palabras de Krishna, no se trata de elaborar un significado para las palabras de Krishna, no se trata de derivar conceptos de la palabra de Krishna, no se trata de buscar análisis lingüístico de las palabras de Krishna, no, se trata de comprender las palabras de Krishna. Pero hay un detalle: Dios es absoluto, no hay diferencia entre la palabra de Dios y Dios mismo. Entonces, comprender las palabras de Dios significa comprender a Dios. Evidentemente y necesariamente tiene que establecerse una relación. No hay comprensión posible sin relación, y no hay relación sin toma de conciencia. Usted no se puede relacionar de manera completa con algo con lo cual usted no haga una toma de conciencia. O sea, es necesario emprender el sendero de conciencia de Dios o de conciencia de Cristo. Usted tiene que comenzar a hacer eso al mismo tiempo. Ese relacionarse le va a ir llevando a profundidad de su conciencia en Dios. Esa profundidad de conciencia le va a ir revelando la comprensión de todo lo relacionado
a lo espiritual, incluso a lo material. Ese tipo de relación se llama servicio devocional. O sea, tenemos que ir comprendiendo lo imprescindible de la práctica del servicio devocional si queremos comprender las escrituras reveladas tal y como son. El mundo está lleno de diferentes traducciones y muchos comentaristas de las escrituras reveladas, a tal punto que uno, si se dedica a estudiar eso, se vuelve neurótico, cae en una neurosis de información, demasiada información, y van a venir muchas contradicciones a tu mente, y si tu sistema nervioso central está un poco débil, te voy a ser sincero, lo único que vas a obtener es locura, te vas a volver loco o loca. Entonces hay que ser cuidadoso. Por eso el Señor Chaitanya Mahaprabhu indicaba a sus discípulos, o sea, si quieres comprender al Señor Krishna, si quieres comprender los textos revelados de acuerdo a su verdadero significado, tienes que meterte en el servicio devocional, tienes que aprender a ejecutar servicio devocional amoroso para la suprema personalidad de Dios según los pasos y entrenamiento que ya está preestablecido en las escrituras y por los grandes acharyas, por grandes maestros o autoridades anteriores. Hay que comprender. Cuando ustedes se sienten apresurados o apresuradas a algo, a tomar una decisión, pregúntense, ¿lo estoy haciendo por comprensión? O sea, ya yo he reflexionado bien sobre el asunto y he comprendido bien todo y ya sin duda es que estoy dando este paso. ¿O lo estoy haciendo por simple embudo, por simple prisa, por no quedarme atrás porque ya fulanito o fulanita hizo ese paso y yo no puedo quedarme atrás? Porque si es por ese motivo, tienes que revisar entonces porque tu ego falso te está engañando. Esa necesidad de no quedarte atrás. De hecho, el sentir que te estás quedando atrás es un engaño realmente. Nadie se está quedando atrás. Todo el mundo está progresando de acuerdo a su propio proceso. Usted dice me estoy quedando atrás cuando usted comienza a compararse con algún punto de referencia. Pero esa manía de compararse es del ego falso, que en su egocentrismo quiere ir siempre delante. Cuando usted comprende eso, usted sale de esa trampa. Ya a usted no le interesa ir delante ni llegar primero, porque realmente no hay ningún lugar a donde llegar primero. Por mucho que usted corra, no va a llegar primero hasta que usted no esté listo. Cuando usted esté listo, emerge el fruto. Por mucha agua que usted le riegue a una planta, le riega agua por la mañana, por el mediodía, por la tarde y por la noche, eso no quiere decir que la planta va a crecer más rápido ni va a dar el fruto antes de tiempo. De hecho, es probable que la planta, la raíz, se pudra de tanta agua. Entonces, lo que usted pensaba que iba a ser un beneficio viene a ser para mal. Es necesario comprender. Pero comprender Bhagavad Gita, comprender el Srimad Bhagavatam, comprender todo lo relacionado a la suprema personalidad de Dios, a la espiritualidad, no se puede hacer desde el simple enfoque filosófico. Usted más tarde o más temprano en esta vida o en no sé cuántas vidas posteriores después tendrá que llegar a la conclusión de que necesita entregarse al servicio de eso, de lo que usted quiere alcanzar comprensión, al servicio de Dios. Usted necesita resituarse en su posición original como sirviente de la Suprema Personalidad de Dios. Pero para eso necesita primero comprender que no es este cuerpo, ni esta mente, ni todo lo que usted se ha pensado que usted es, y ni siquiera es lo que a usted le han dicho teóricamente que es. Mucha gente dice, yo soy espiritual. Sí, eso lo dicen todos los libros, eso lo dice todo el mundo, ya eso es una moda, ya eso lo repite todo el mundo. La pregunta es la siguiente: ¿te has experimentado como espiritual? ¿Has experimentado eso a lo que tú le llamas espiritualidad o simplemente estás repitiendo como una cotorra lo que leíste o escuchaste? Si no lo has experimentado y lo estás repitiendo, entonces frena ahí mismo, deja de repetirlo y proponte encaminarte en su experimentación. Búscalo. Trata de buscar, de experimentar conscientemente eso que tú llamas espiritualidad. En tus meditaciones, si las haces y si tu práctica lleva meditación, no sé, en un lugar o cerrado, como sea, en ese momento aprovéchalo para buscarte. Entra ahí adentro, sitúate tu atención en el corazón y trata de encontrar eso de donde la conciencia surge. Trata de tomar conciencia de eso que es el principio, de ese tú.
Trata de ir descartando, trata de ir sintiendo el cuerpo y descártalo. Trata de ir, si sientes un estímulo, un pensamiento, reconoce que es en el plano mental y descártalo. Y sigue descartando sensaciones, sigue descartando, hasta que te des cuenta que hay un espacio consciente donde no hay sensaciones, donde no hay pensamientos, donde no hay procesamiento de información, donde no hay identidades de yo soy esto, yo soy aquello, y aún así hay existencia pura. Cuando encuentres ese espacio, después de ir descartando todo eso, entonces podrás decir, oh, por comprensión propia, por experiencia propia, yo no soy este cuerpo, yo no soy esta mente, yo no soy este intelecto, yo no soy este ego falso, yo no soy nada de eso. Todo eso simplemente está lleno de construcciones allí que no son. Yo soy el constructor entre comillas, el constructor de tus propias experiencias, ¿ok? Porque hay un constructor por encima de ti, pero estamos hablando ahora del plano personal. Entonces es que tú a partir de ahí vas a encaminarte en serio en la espiritualidad, porque has comprendido por experiencia propia que no eres esa construcción, eres el que ha llevado a cabo esa construcción. Tu mente, tu inteligencia, cuerpo o falso, todas esas cosas han sido construidas en virtud de los deseos de esa entidad viviente original. Y entonces todos esos campos de proyección se han puesto en función de ver cómo construyen y trabajan en la dirección de satisfacer aquella inquietud o insatisfacción de esa entidad viviente. Pero esos trabajadores no son esa entidad viviente. Entonces tienes que llegar allí. E incluso allí a veces te vas a descubrir pensando. Y cuando te descubras pensando, tienes que descartar ese pensamiento, decir, hey, espérate, volví a brincar para el campo de la mente, deja retroceder y vuelve a la simple experiencia interior. La experiencia interior es una experiencia de plena conciencia. Cuando ves que toma alguna forma de pensamiento, de sensación, debes saber que ya no es ella, descártalo y sitúate otra vez en plena conciencia de la existencia, simplemente eso, no de la existencia del mundo, olvídate ahora de eso, de la tuya. Siente la existencia que hay en ti, pero no la sientas a través de los huesos, de los músculos, del pensamiento, de la memoria, de los conceptos, de las identidades falsas, no. Tienes que llegar a sentir la pura, la sustancia pura. Tienes que llegar a sentir que tú existes independientemente a todo eso. Y cuando descubres eso, entonces es que puedes decir apropiadamente, soy espiritual. Mientras tanto, esa frase es teórica, es mecánica, porque tú no la has experimentado. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Hasta que no comprendamos eso y no lo experimentemos, no vamos a avanzar en serio, porque vamos a arrastrar nuestras caderas corporales, mentales. Entonces, vamos a dedicarnos a eso. No importa, hay tiempo, vamos a dedicarnos a eso. Hay dos maneras de dedicarse a eso. La manera mecánica, donde tú simplemente vas creando las condiciones, o sea, es decir, vas acallando los sentidos, vas acallando la mente, un proceso largo, ¿verdad? Como este capítulo, el Ashtanga Yoga, el yoga de la meditación. Es la manera de ir acallando y acallando y acallándolo todo. Hay personas muy intranquilas y le da mucho trabajo hacer eso de acallar todo lo que está haciendo ruido en su vida. Y hay otra manera. La otra manera es estimular directamente a esa existencia original. Si esa existencia original es espiritual, quiere decir que si yo la someto a estímulos espirituales, ella va a ir despertando, va a ir cobrando conciencia, sus sentidos se van a ir despertando, los sentidos espirituales, aunque yo aún no haya acallado a la bulla que hay en sus campos periféricos o campos más. Ese es el sendero del Bhakti Yoga o el servicio devocional, porque no hay otra manera. Hay dos maneras nada más de estimular a la entidad viviente espiritual. Dos maneras básicamente son las siguientes. Una, el Señor Supremo directamente, decisión propia, planes propios, o hace que la estimulación ocurra, aún sin buscarla. La segunda manera, entrando en contacto con una persona espiritualmente despierta, cargada, saturada de conciencia espiritual, de amor espiritual. O sea, usted entra en contacto con esa persona y esa influencia va a hacer que su
alma, tengo un despertar así. Después su alma se vuelve a quedar dormida, pero vuelve a despertar. Es como aquel que está luchando entre el sueño y el despertar. Ahora, ¿qué pasa cuando lo haces a través de esa segunda manera? Esa segunda manera, esa persona externa, sí, va a estimular ese despertar, pero después tú tienes que encontrar una práctica que te ayude a mantener y a presentar ese estado. Se supone que esa misma persona u otra persona cercana, encargada, te instruya en esa práctica, que es el servicio devocional. Muchas veces lo ideal es lo siguiente: la misma persona con la cual tú despiertas un poquitico aunque sea, o sea, la que te estimuló, esa misma persona te instruye cómo ir ejecutando el servicio devocional. Porque el servicio devocional va a ser la única manera de que no te vuelvas a quedar dormido, de que sigas insistiendo en tu despertar, a pesar de la bulla externa, de los sentidos, la mente, el intelecto, el pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces eso es la comprensión. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañen. Que tengamos la certeza de que sin comprensión no hay avance posible. Que el amor también esté siempre con nosotros, porque en la comprensión es necesario el amor y en el amor es necesaria la comprensión. Es una pareja indivisible e inseparable. Que tengan buen día. Hare Krishna. Estoy finalizando la llamada.